Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en este semestre aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, por supuesto, en su programa Avance Universitario con la sección que acertadamente está a cargo del doctor Víctor Galicia, Finanzas para Todos. Qué gusto estar nuevamente aquí, doctor. Maestra, pues al contrario, un gusto para mí poder compartir los micrófonos en esta ocasión, en este nuevo inicio de semestre, con otras expectativas, con nuevas cosas, pero sobre todo con muchos ánimos de que las finanzas personales y las finanzas para todos, pues sea para bien de todos. Excelente, así es, doctor Galicia. Y bueno, oiga, pero arranca con el tema los errores financieros que todos cometemos. Fíjese que es un tema que tocamos al arranque del ejercicio, del inicio de actividades, porque muchos de nosotros solemos cometer una serie de errores que de pronto son inconscientes, no le tomamos mucha atención o no le ponemos mucha atención, pero que al final, pues nos pega en el bolsillo, en la salud financiera, en el estrés financiero. Entonces, de eso vamos a hablar justamente el día de hoy. Y bueno, pues para arrancar, doctor Galicia, ¿cuáles serían estos errores más comunes que se cometen al respecto? Vamos a compartir con nuestro auditorio unos que son efectivamente los más comunes que solemos nosotros poner. De una o de otra forma los cometemos, ¿no? Decimos veces de forma inconsciente, pero fíjese bien, el primero es que no llevemos un registro de nuestros gastos. Pensamos que somos los superhombres, ¿verdad? Y ahí vamos gastando, tenemos la quincena y ahí la vamos gastando, distribuyendo, pero no llevamos un control de ellos. Un segundo error es utilizar la tarjeta de crédito como si fuera un dinero extraordinario, un dinero extra. Y hay que recordar, lo hemos dicho en otros espacios, la importancia y sobre todo la responsabilidad de un manejo adecuado de su tarjeta de crédito. Un tercer error es no contar con un fondo de emergencia. La mayoría de las veces, pues, no tenemos la precaución de guardar por lo menos una quincena o el equivalente a una quincena para alguna emergencia. A lo mejor se descompone el coche, a lo mejor se poncha una llanta, a lo mejor necesitamos instalación eléctrica, en fin. Otro error que cometemos es no entender nuestras deudas. Aquel que tiene tarjeta de crédito, crédito de nómina, crédito de coche, crédito hipotecario, de pronto no nos damos cuenta de que tenemos un montón de deudas. Entonces no reconocemos cuándo hay que pagar uno, cuándo hay que pagar el otro. Y lo peor, si tenemos domiciliado el cable y domiciliado la luz y domiciliado el teléfono, pues de pronto no entendemos las deudas. Y un error que muchos mexicanos cometen es endeudarse antes de cobrar. Es decir, un dinero que ya tenemos nosotros comprometido antes de contar con él. Otra cosa que también se comete es que en el hogar no se hable del dinero. Es decir, que no compartamos la información con nuestros hijos, con la pareja, con los primos, con los sobrinos, con quienes estén en el entorno de nosotros, que no hablamos de dinero, esos otros los errores. Y bueno, pues el más común que la mayoría de las personas se tienen es que no tenemos una educación financiera. Son de los errores más comunes que solemos cometer, unos más, otros menos, pero creo que todos encajamos en uno o en otro, ¿verdad? Uh-huh. Doctor Galicia, habla de este concepto que, bueno, cuando he tenido la oportunidad de colaborar con usted, esta educación financiera tan importante, me lleva a lo siguiente. Entonces, ¿a qué se debe que nosotros como personas, si estamos cometiendo estos errores, no es una vez, no es una quincena, no es un mes, o sea, es algo constante que realizamos? Pero entonces, ¿por qué es la poca atención que ponemos a estos errores? De manera cultural, los mexicanos hemos tenido, no sé, a través del tiempo, un detalle respecto a la poca, nula o escasa educación financiera que deberíamos de tener. ¿A qué se debe? Pues cuestiones culturales, por desconocimiento, porque se nos hacen temas veces que nada más lo deben de tener quien tiene mucho dinero, o lo deben de entender quien es empresario, o quien maneja cantidades muy estratosféricas. Y no, la educación financiera viene para todos. Entonces, cuando hablamos de estos errores, el ejemplo común, decimos en casa, que mis hijos no se enteren que debemos, y nosotros saber cómo le hacemos. No, que tus hijos se enteren que se deben para que sepan el valor del dinero. Utiliza la tarjeta de crédito total el día 15 a ver cómo le hacemos y le pagamos, y utilizamos una tarjeta de crédito. Es decir, no tenemos una educación financiera que debería de venir desde los primeros años, es decir, desde el kinder, que nos deberían de estar diciendo. Y la parte sustancial viene en la familia, fíjese.
Es decir, que en la familia debemos de fomentar toda la educación financiera. 3, 4 conceptos básicos. El ahorro, el gasto, la inversión y el presupuesto. Conceptos básicos que deberíamos de entender. Entonces, cuando se pregunta ¿a qué se deben esos errores? Pues una falta de educación financiera que viene pues desde temprana edad, que no fomentamos en la familia y que por situaciones diversas tampoco en la escuela se fomenta la educación financiera. Por eso yo creo que este espacio que tiene la universidad, que nos da la oportunidad de convivir, de transmitir, de compartir con ustedes, en donde hablamos de este tipo de temas, pues es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Y por qué llega a decir, doctor Galicia, que a veces, bueno, no sé si está bien el concepto de que sea algo delicado el poder compartir hasta con la pareja esta situación financiera? Porque hemos encontrado o se escucha de que las nuevas parejas de tú tu dinero, yo mi dinero. Pero luego cuando uno, dirían ahí coloquialmente, se le atora el barco. Hay un concepto en la educación financiera que se llama la infidelidad financiera. Cuando hablamos de la infidelidad financiera, hablamos justamente en donde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y entonces yo tengo gastos o tengo recursos que destino a ciertas cosas y no lo juntamos, no lo reunimos para un objetivo en común en pareja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos de la infidelidad financiera. Y en ese tenor, justamente en las nuevas generaciones, es una parte que se debe de entender y que se debe de corregir. Y se debe de corregir, ¿por qué? Porque vamos a terminar al final de cuentas con 2 elementos importantes, la salud financiera y el estrés financiero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando estamos cargados de deudas, tenemos una mala salud financiera porque estamos mal organizados y obviamente eso nos lleva a un estrés financiero. Y ese estrés financiero, al final de cuentas, se refleja en la baja productividad. Estamos pensando en otras cosas que puede representar un riesgo de trabajo, un accidente de trabajo. Estamos tan inmiscuidos en ver cómo logramos tener el dinero para el día de mañana que descuidamos otras cosas que son también importantes en la familia o en el trabajo o en la casa o en el entorno donde nos desarrollamos, de tal manera que es una parte sumamente importante. Bueno, doctora Alicia, y si logramos poner atención en estos errores que ya usted nos señala, ¿cuáles serían... ¿Qué obtendríamos? O sí veríamos, bueno, creo que obviamente se verían ventajas, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. La primera parte es lo que comentábamos hace un momento, tener una salud financiera. La salud financiera, ¿qué significa? Bueno, que yo tengo bien organizado mi presupuesto, tengo bien planeado mis gastos, tengo bien planeado mis ingresos, tengo bien planeadas mis inversiones. Y esa parte nos lleva a que tengamos una salud financiera, es decir, que no lleguemos el día 12, 13 o 14 de la quincena donde ya no tengo y qué hago y cómo y eso obviamente se refleja en un estrés financiero. O que llegue el día 28, el día 27 y ya no sé cómo llegar a la quincena, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, en consideración estos errores que estamos cometiendo y esos errores en un momento determinado los vamos corrigiendo, lo primero que vamos a tener es una buena salud financiera. Es decir, poder llegar a la quincena sin ningún problema. Segundo, que podamos también tener un recurso que vamos a separar, no el que me sobra, sino el que vamos a separar. ¿Para qué? Pues para poderlo invertir más adelante. El ahorro nos lleva a una inversión y esa inversión pues nos lleva a otras cosas. Y por último, pues obviamente evitar el estrés financiero, que es incluso ahorita uno de los elementos más importantes en el quehacer cotidiano de las empresas, de las oficinas, de los centros de trabajo, en donde mucha gente, el 78%, por si la gente no sabía, tiene estrés financiero. Así de sencillo. Entonces, lo evitamos eso. Así es. Doctor Galicia, nos dio estos errores, nos señaló usted 6, 7, 8, me imagino ahí que hay bastantes errores financieros. ¿Puede una persona tenerlos todos? Sí, claro, sí. Entonces, sí. ahí ¿cómo iniciamos con estos pequeños cambios? El primer consejo es que tengamos nosotros una planeación financiera basada primero en un presupuesto. Es decir, a ver, yo gano 8,000 pesos a la quincena, ¿sí? De esos 8,000 pesos a la quincena, cuando yo los presupuesto me voy a dar cuenta dónde los voy a destinar. ¿Cuáles son los gastos prioritarios que tengo que cumplir y cuáles son los gastos secundarios que tengo que cumplir?
Y me voy a dar cuenta, en el momento que yo presupuesto y organizo, me voy a dar cuenta dónde estoy desviando recursos o qué cosas tengo. Hablábamos en un tiempo de los gastos hormiga y en otro tiempo de los gastos vampiro. ¿Cuáles de esos me están chupando a mí? ¿Cuáles de esos me están costando? ¿Qué puedo corregir de esos gastos que estoy haciendo en base a mis ingresos? Y la otra parte, pues obviamente va a ser el buscar un segundo ingreso en función a las habilidades que yo tengo. Pues sé hacer gelatinas, hago gelatinas y las vendo, sé hacer pasteles, hago pasteles y los vendo, doy clases, pues me pongo a dar clases y también. Es decir, siempre buscar, todos los seres humanos tenemos virtudes que podemos explotar y de los cuales obtener un ingreso adicional. El detalle es que nosotros mismos nos ponemos un límite, decimos, es que no tengo tiempo. Acá, pues el día tiene 24 horas, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a distribuir? O el fin de semana, en lugar de quedarme ahí viendo televisión, pues alguna actividad que me genere activos, decimos en las finanzas. Creo que a veces somos muy extremistas de decir, no tengo tiempo, no puedo, es que debo tanto. Por eso yo le preguntaba si nos planeamos, o como decimos, ¿verdad? Corto, mediano, largo plazo, porque siempre nuestros extremos, nuestros errores, decimos hacia largo plazo, decimos, no, es que es imposible, nunca lo voy a cubrir, o no voy a poder hacer ese cambio, ¿no? Sí. Entonces, estos pequeños cambios estamos hablando, usted dice, si ya tengo una quincena, va a ser este proceso quincenal, entonces, doctor. Puede ser, bueno, lo que pasa es que en Zacatecas normalmente se cobra por quincena o por semana, ¿verdad? Okay, sí. Hay otras entidades de nuestro país que cobran por decenas, por ejemplo, pero si yo cobro por quincena, por semana o por decena, en el mismo sentido puedo hacer yo una planeación de esos recursos. Miren, cuando vamos en la calle y la gente nos ve y dice, oye, fíjate que hoy diste esta parte que me gustó mucho así por esto, y lo estoy poniendo en práctica. Híjole, pues qué padre, ¿verdad? Porque la regla 50-20-30 que hemos mencionado muchas veces aquí, ¿verdad? El 50% para todos mis gastos, el 20% para el ahorro y el 30% para mis imprevistos. Así gane 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos o 100,000 pesos. Si yo aplico esa regla, me dejo de llamar Víctor Hugo Galicia Soto, si no logra un equilibrio en sus finanzas personales. Pues muy interesante, doctor. Yo me veo y digo, vamos, tenemos que empezar con estos pequeños cambios porque creo que seguirle apostando a una educación financiera, y me llama la atención que dice desde el kinder comenzar con estos cambios. No, esta educación que nos va a permitir, imagínese, generar nuevas ideas y habilidades en los niños y en los jóvenes. Fíjese que sobre todo esa parte que es bien importante, muchas de las veces vemos en los pequeñitos que tienen habilidad, por ejemplo, del ahorro, que tienen la habilidad de obtener un segundo recurso y que tienen la posibilidad también de un momento determinado desarrollar otras cosas que le permita tener dinero. Y luego después enseñarles a administrar, que lo que se gana pues se disfruta, pero también hay que saberlo cómo distribuir en el transcurso para cuando lleguen a jóvenes tenga ya una visión muy específica hacia dónde queremos llegar. Las condiciones de la economía familiar, de la economía del país, de la economía del mundo, pues siempre van a ser un reto para nosotros y justamente pues hay que enfrentarlo. Excelente. No me resta más que agradecerle, doctor. Muchísimas gracias por seguir colaborando en su espacio de avance universitario. Doctor Víctor Galicia Soto, por supuesto, en su sección Finanzas para Todos. Y bueno, lo seguimos invitando, doctor, a esta su sección. Muy amable.